pasó, ya tenemos luz, ya está Jorge Fogatorre con nosotros, también el director del Instituto de Investigación de la Universidad Nacional de Villa María. ¿Cómo te va, amigo? ¿Todo bien? Buenas tardes, bueno, muchas gracias por la invitación de vuelta. No, por favor, y te viniste justo. Sí, justo. Se dio todo. Justo llegué porque además tenía que bajar el cordón y no era fácil. Tenías que pegar un salto. Bajo el agua. Bueno, pudiste llegar y es un gusto tenerte otra vez acá en los estudios de la radio para charlar un poco de una pregunta que dejamos hace algunas semanas atrás, cuando estuvimos hablando sobre lo político, en tu rol como politólogo, analizando un poco la situación del país. Habíamos dejado abierta una puerta con respecto a lo que se investiga en Villa María. Sí. Bueno, trajiste toda la data, me imagino. Bueno, sí, mirá, hay varias cosas Sí. para decir. Primero que bueno, el crecimiento que ha tenido nuestra universidad en estos 10 años es muchísimo. Uh-huh. En términos... Yo entré a la universidad en el 2014 a dar clase, y ahí al poquito tiempo ya tenía una beca postdoc en el CIT, una beca de CONICET postdoctoral. Porque yo ya venía con un doctorado de Córdoba, de la UNC. Y ahí éramos 10, 12 becarios, 1, 2 investigadores. Uh-huh. Y hoy tenemos más de 140 entre becarios e investigadores. Solo estoy hablando de CONICET, ¿no? Becarios, investigadores, personal de apoyo, becarias, investigadores. Y además de eso se suman los docentes investigadores. En esa época teníamos 40, 50 proyectos de investigación dentro de la universidad, y tenemos más de 170 también. Uh-huh. Entonces también eso se ha implicado un crecimiento en la infraestructura y en el equipamiento. Eso de algún modo ha ido acompañando. Hoy tenemos un equipamiento y una infraestructura importante, digamos, uh-huh, con además el rasgo de la sede, ¿no? Sí, también. Entonces, bueno, todo ese crecimiento muy importante que se ha dado en la universidad también implicó un crecimiento en la política de investigación, un desarrollo que viene ya desde hace varios años. Uh-huh. Y bueno, hoy justamente presentamos un plan de mejora del Programa de Evaluación Institucional de Nación, bien, del ex MinCIT, hoy Secretaría de Ciencia y Técnica de la Nación. Sí. Ese es un proceso que tiene varias aristas también positivas. La principal arista es que hace ingresar a la ciencia y técnica de la universidad, a la investigación de la universidad, en un proceso de evaluación, lo cual implica que, primero que nosotros nos autoevaluemos. Este proceso se inició en el 2019, cuando era secretario Jorge Anunciata, se continuó mientras era secretario Pablo Fiorito, y además que tener una evaluación externa. A partir de esas sugerencias, de esas observaciones que hacen las evaluaciones, que te dicen, che, fíjate que te falta por este lado, fíjate que te falta por el otro, nosotros generamos un plan de mejora. Bien. Eso lo enviamos en el año pasado, comienzos de diciembre, justo antes del cambio de gobierno. Y bueno, implica reformular la política de investigación de la universidad, generar un plan en ese sentido para la investigación de la universidad, y todo ese crecimiento que hemos tenido, digamos, de algún modo muy vertical, uh-huh, poder, en la medida que se pueda y que las condiciones den, porque las condiciones realmente están siendo muy adversas, también poder generar un crecimiento horizontal. Nosotros tenemos una universidad muy propicia para eso, en el sentido de que no tenemos facultades como tienen muchas otras universidades que digamos son como universidades en sí mismas, las facultades, sino que nosotros tenemos una articulación. De hecho, estatutariamente los 3 IAP uh-huh, se articulan con el Instituto de Extensión y con el Instituto de Investigación, ¿no? Por eso son 5 institutos. Entonces ahí tenemos un desafío interesante para avanzar. Esas han sido algunas de las observaciones que nos han hecho. Hoy presentamos acá a la comunidad de investigación del campus ese plan de mejora. Nosotros originalmente ese plan de mejora tenía $800.000 de financiamiento, uh-huh, en una proporción de 60-40, 60 financiamiento directo del BID a través del Ministerio, de la Secretaría de Ciencia y Técnica, y un 40% de contraparte nuestra de la universidad. Eso estamos a la espera de que se conformen los equipos de gestión en la Secretaría de Ciencia y Técnica, y eso puede avanzar.
Eso la verdad que es una situación que uno dice, bueno, en algún momento tiene que avanzar la gestión, digamos. Sí, tienen que aparecer los equipos, directores de las áreas. Claro, incluso esto es dinero del BID, no es dinero del Tesoro Nacional, no es emisión de pesos, no, es dinero del BID que específicamente se tiene que destinar a eso, ¿no? Por ahora no ha llegado nada. No, y es importante eso que tiene ese fondo específico, digamos. O sea, ese dinero ingresa para que sea destinado a este proyecto. Exacto. Incluso la misma dirección de procesos institucionales que dentro del MinSit se ha venido ocupando de esto, bueno, es muy difícil, o no hay nadie dentro del sistema científico-tecnológico que te pueda decir un pero de esa dirección. Es una dirección que funciona excelente y en donde han pasado prácticamente todas las universidades nacionales, o una gran parte de ellas, por ese proceso de evaluación. Que además lo que te permite ese proceso de evaluación es que, bueno, vos con la autoevaluación das cuenta de cómo estás. Sí. La evaluación externa te dice, fíjate por acá, fíjate por acá. Vos generás el plan de mejora, recibís el financiamiento, ejecutás ese plan, después te lo tienen que aprobar, y eso te permite después entrar más adelante en otro proceso de evaluación también. Sí. Presentar, hay universidades que han pasado 2 o 3 veces por este plan, ¿no? Entonces, es una política virtuosa, digamos, una política de Estado virtuosa que se viene sosteniendo hace más de 20 años. Sí. Y puntualmente, Villa María, ¿en qué situación está? Lo que hizo la UNBM, envió el plan de mejora, creo que fue el 7 de diciembre. En estos días nos tiene que llegar la evaluación de consistencia, que es la primera evaluación. Bien. Y de ahí tiene que pasar a una comisión evaluadora, que eso es el problema. Si no se conforman, eso es algo muy sencillo, digamos. Para la gente de la dirección es un trámite rutinario, armar la comisión evaluadora, que llegue el plan de mejora, y a partir de eso, si hay correcciones o si hay algunas cuestiones, como sea, eso se resuelve y se avanza, porque nosotros lo hemos venido trabajando con la dirección, claro. O sea, con la dirección esta del MinSit lo hemos venido trabajando todo el proceso, digamos. Entonces, uno no es que presenta el plan de mejora hacia el tuntún. Digamos, uno tiene un montón de idas y vueltas con los empleados, con los funcionarios del MinSit, que te van orientando para armar el plan, que es un plan importante. El plan tiene 4 líneas de mejora. Una primera línea de mejora implica generar un plan estratégico para la ciencia y técnica en la Universidad de Villa María. La segunda línea tiene que ver con los recursos humanos, sobre todo en términos de posgrado y de otros aspectos para fortalecer en la ciencia y técnica. La tercera línea de mejora tiene que ver con el equipamiento. Me gustó. Hoy que lo estaba presentando decía lo mismo. O sea, claro. A veces estaba pesimista y a veces ponía optimista. Pero claro, porque ahí se iba casi todos esos $480.000 que nos corresponden, vendrían. No, gracias, porque tengo una gastritis. Todo y el mate no es amigo. Sí. Esa tercera línea de equipamiento repercute en el cuerpo seguro. Claro, lo que fuimos haciendo, esto se fue elaborando desde el Consejo Asesor de Investigación, que es un espacio también estatutario que nuclea a los secretarios, las secretarias de investigación de cada IAP y al Instituto de Investigación. Sí. Entonces el plan de mejora ha sido fruto del laburo desde ahí. Bien. Y entonces el equipamiento también lo fuimos pensando por institutos, incluso lo que planteamos fue el financiamiento también para un laboratorio de ciencia de datos que sea interinstituto, ¿no? Que sea financiado por lo que correspondería a los fondos de los 4 institutos, el Instituto de Investigación y los 3 IAP. Bueno, ahí hay una serie de dispositivos y laboratorios, mejora de equipamiento, por ejemplo en el Hospital de Pequeños en Villa Rosario, etcétera, que estaba planteado. Y la cuarta línea de mejora ya es la de vinculación con el medio, específicamente la de la vinculación tecnológica. Lo que nosotros decidimos en ese marco, desde el Consejo Asesor, fundamentalmente, es decir, bueno, no sabemos cuándo se van a conformar los equipos de gestión. Esto en algún momento tiene que avanzar, porque es así, digamos, lo que está establecido y son las dinámicas institucionales que están establecidas.
Pero mientras se demore, mientras no llegue, mientras lo que sea que suceda, vamos a poner en ejecución, en implementación, 2 líneas de mejora al menos, que son la primera y la cuarta, Bien. que son las que no requieren un financiamiento directo como planteado el plan de mejora. Perfecto. En el cronograma hemos planteado empezar por la línea del equipamiento para recibir la plata y gastarla rápidamente. Claro, sí, sin equiparse. Pero ahora vamos a hacer al revés. Vamos a empezar por las otras líneas que digamos son de más laburo de articular los recursos que tenemos en la universidad. Y sobre todo la orientación estratégica ahí que estamos pensando para la política de investigación es hacia la vinculación científico-tecnológica. Nosotros, por esto que decía al principio, por el crecimiento que hemos tenido estos años, estamos en muchísimas mejores condiciones que hace 10 años. Perfecto. Para desarrollar la vinculación. O sea, ya la universidad se vincula muchísimo con el medio. Nosotros tenemos una universidad en donde vos te fijás, casi todos los proyectos de investigación, el para qué, digamos, del proyecto de investigación tiene que ver con un proceso territorial. Es muy raro encontrar proyectos de investigación que tienen que ver con discusiones filosóficas o teóricas, que están perfecto también, eso, claro, porque es necesario para lo otro. Sí. Pero si te pones a ver, casi todos apuntan. ¿Recordás algunos, Jorge, de esos proyectos? ¿Algunos ¿De puntualmente? De esos que están vinculados con el medio. Digo. Sí, hay, o sea, si vos te fijás, ahí tenemos procesos por instituto Sí. Que son muy importantes, digamos. Hoy la UNI tiene equipos de investigación en tecnología de alimentos que son fuertes Sí. y que están muy vinculados con otros equipos importantes, digamos, de otros lugares del país. Sí. También de salud animal también tenemos equipos de investigación ya consolidados, con investigadoras independientes de CONICET, con becarios, con becarias, con docentes trabajando ahí, con equipamiento. También en el área ambiental también tenemos equipos de investigación, en el área también de salud, salud humana, en el caso de humanas, también tenemos un par de líneas de salud ambiental, que también es una temática súper interesante. En la cuestión artística ha avanzado muchísimo también la universidad y ha crecido mucho. El CIT, nosotros tenemos de unidades ejecutoras de CONICET de doble dependencia, o sea que son UNBM CONICET, tenemos 3. Los primeros proyectos o líneas, digamos, de investigación de las que hablé son del IMITAP, que es de básica. Después tenemos el CIT de humanas y el CONFINES de sociales. Bueno, hay grupos que trabajan estudios sobre juventud, estudios sobre políticas de salud, sobre partidos políticos, sobre dinámica en ese sentido ideológicas o de opinión pública. Es interminable el número de investigaciones. Bueno, recién dábamos un poquito los números, son muy altos de lo que se investiga. Acá me llamaría, y obviamente también hablando de Córdoba y San Francisco y Villa Rosario, ¿no? Sí. Y ahí está la cuestión de que ya hay vinculaciones. Sí. Lo que nosotros buscamos, la idea con este plan de mejora es crear una unidad de apoyo a la vinculación tecnológica que venga a ser un dispositivo que permita mediar, digamos, entre el investigador y el sector privado o sector público que demande servicios o demande innovaciones, poder hacer esa mediación que no es sencilla, pero que en nuestra universidad, por diferentes motivos, tenemos una vocación mucho mayor a eso, ¿no? Claro. Que eso es interesante. A mí siempre me parece que nosotros somos una universidad de algún modo de los márgenes, ¿no? En el mejor de los sentidos, porque... Tierra adentro, ¿o no? Sí, y también una universidad de los márgenes de muchas disciplinas, entonces tenemos mucha gente que investiga cosas novedosas. Que muchas veces en las universidades más grandes, el otro día estaba con un amigo que fue secretario de Ciencia y Técnica de la UNC y charlábamos eso, como a veces en las universidades grandes es muy difícil mover esos aparatos para un contacto con una empresa, para la prestación de un servicio. Y acá eso lo tenemos más a la mano. Lo que sí hemos estado más acostumbrados al financiamiento estatal, eso es indudable.
Y bueno, hoy forzados por la situación, pero además con las condiciones que tenemos, que era lo que decía recién, Sí. podemos salir al medio. Forzados digo porque las líneas presupuestarias de investigación y extensión han sido eliminadas por el gobierno nacional, Exacto. al menos hasta nuevo aviso. Lo que implica, por ejemplo, para las áreas de investigación, un recorte del presupuesto de alrededor del 90%. Uf. Entonces, hoy Sí, es parar Es- la maquinaria. Es detener casi. Frenarla totalmente. Sí. sí, 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 sí. sí, es una cosa... Es un nivel. Porque además ese 10% es el del año pasado. Claro. Es a valor del año pasado. No hay Sí, ninguna sí, a actualización enero del por 2003. ahora. Del 2023, digo. Exacto. Entonces, esa situación es muy difícil y es una situación difícil para todas las universidades, ¿no? En las reuniones que tenemos el Consejo Interuniversitario Nacional, que reúne a todas las universidades nacionales, Sí. y que hay una comisión específica de ciencia y técnica, bueno, compartimos eso. Por ejemplo, uno de los grandes problemas es, bueno, cómo financiar las becas cofinanciadas. Hay becas que son financiadas a medias por el CONICET y por las universidades. Exacto, sí. O sea, nosotros tenemos 4, que nos implican un presupuesto importante, pero hay universidades que tienen 10, 20, 30, ¿no? Hay universidades más grandes que tienen, por supuesto, más espalda. Hay universidades que ya tienen más desarrollado el área de vinculación, como Universidad del Litoral, que también tienen algunos fondos a partir de eso. Pero en general las universidades más como las nuestras, digamos, como la nuestra, las universidades intermedias, están en una situación similar, sí, cercana a un momento de quiebra, digamos. Sí. Igual, esto yo estoy hablando de toda la función de investigación. Bien, son 3 funciones: la de las universidades, la académica, digamos, de dar clase, Sí. la de investigación y la de extensión. Digamos, el otro día el rector publicaba también esto de cómo tenemos 30 millones para funcionar por mes, llegaron 20 millones nada más para pagar de energía eléctrica. Sí, es un problema generalizado del sistema universitario que esperemos se solucione. Sí. Y están apareciendo cuestiones que están vinculadas a la ciencia y a la técnica, visibilizando esta situación. En estos días se vio ese mensaje de los premios Nobel al presidente de la nación. Digo, como esos también se están escuchando voces que quizás no se escuchan tanto y que quizás el gobierno nacional no se escuchen tanto, pero que están tratando de visibilizar. Digo, también conocimos que el CONICET fue ubicado en el ranking de instituciones públicas de investigación, también en un número muy importante en América Latina y en el mundo. Digo, eso está pasando. Para visibilizar, si hace falta visibilizar más, digo, ¿no? Sí, ahí hay todo un problema, ¿no? Que lo hemos venido conversando y que yo lo vengo viendo, en el sentido de que hay un ataque sistemático a la ciencia y a la técnica desde hace tiempo. Sí. Sí. Particularmente desde Twitter o desde X ahora, Sí. se vienen realizando campañas de ataques. Bueno, el propio presidente de la nación también me gusteando, hablando de lo que eran algunas carreras más, ¿no? Pegándole a las carreras sociales y que solamente tenían que ser gratuitas las ciencias duras, ¿no? Y cosas así. Eso Sí. que estudió economía el presidente. Sí, claro que es una ciencia social para su información, no sé si lo sabrá, capaz que sí. Sí, que él se considera un académico. Mm. A ver, sí, o sea, lo que a mí me parece respecto de eso es que si se va a hacer un ataque a la ciencia y técnica, yo si no estuviese muy vinculado a la ciencia y técnica le prestaría atención. Claro. ¿Por qué? No hablemos de la utilidad o de los efectos que eso tiene, que son importantísimos, lo que decía recién, la universidad está en el entramado social Sí. de la región, Totalmente. ¿no? Y es un sostén, como son muchas otras instituciones sostenes de ese entramado. Por ese lado, indudablemente es decisivo. Si lo atacás, estás atacando algo que sostiene esos lazos sociales. Pero al mismo tiempo hay algo que es implícito a la ciencia, que es el pensamiento crítico. Claro. Ciencia dura, ciencia blanda, ciencia básica, Sí. ciencia aplicada. Digamos,
el pensamiento crítico es lo que hace a la ciencia, Sí. porque es la discusión, la crítica constante con la otra ciencia que ya se produjo para producir una nueva. Digamos, nadie que hace ciencia está parado encima de lo que otro hizo, sino que está moviéndose para criticar eso que el otro hizo y generar algo nuevo, ¿no? Sí, sí. Entonces, pensar en que hay algo ahí que sea, digamos, que sea un territorio de vagos, es por un lado ridículo, y por otro lado yo lo veo muy riesgoso, porque si el ataque a la ciencia y técnica, a lo que apunta es al ataque al pensamiento crítico, Ujú. bueno, ahí hay una pregunta en torno a qué tipo, ya no de gobierno, sino de régimen nos estamos arrimando. Sí. No sé si me explico. Sí, claramente. O sea, porque si vamos a hacer escrache a un investigador que investiga género, Sí. ¿no? Y que quiere provocar con el título de su artículo, ¿no? A la lectura y a la reflexión sobre una cuestión de género. Y bueno, está hablando muy mal ya no del tipo que escribe eso, sino de la sociedad que lo está persiguiendo y escrachando. Ujú. Entonces, si estamos dispuestos a vivir esa sociedad, yo me preguntaría eso, digamos. ¿Estamos dispuestos a vivir en una sociedad que no tolera a los científicos? Mira, hay un cuento de Isaac Asimov que se llama Amanecer, Ujú. que es de ciencia ficción, la que hacía Asimov. Es un mundo que tiene 2 soles, Sí. entonces que nunca es de noche. Bien. Entonces la gente vive acostumbrada a eso, que nunca sea de noche, ¿no? Pero sucede que cada cientos de años ocurre un eclipse y no hay luz, Claro. y se hace de noche, ¿no? Hmm. Entonces lo que sucede cuando se hace de noche es que toda la gente sale a la calle y destruye todo el desarrollo científico, que el desarrollo científico es el desarrollo productivo. Sí. Es el desarrollo del confort de la vida cotidiana. Ujú. O sea, la ciencia implica eso, no implica otra cosa, implica la cotidianeidad. Sí. Entonces la gente sale esa noche, destruye todo, y bueno, al otro día no, a las horas amanece de vuelta Ujú. y empiezan de cero, ¿no? Y es un mundo cíclico. Sí. Bueno, vivir en eso es realmente... No sé quién está dispuesto a vivir en eso. Sí. Y a no evolucionar. Todo lo contrario, parece que atrasamos con algunos discursos que inclusive ya lo hemos escuchado en este país, donde en algún momento se los mandó a los científicos a lavar los platos. Ujú. Y todas las consecuencias que trajo eso. También y restablecer algo que nunca había estado como hoy, eso está claro. Pero tuvo que repatriarse a los científicos, tuvo que volver a poner a una Argentina de pie en la investigación. Y hoy volvemos a estar, como decía Gaby, en los primeros niveles. Pero parece que se quiere volver a eso, ¿no? De los científicos lavar los platos y esto que decís vos, a comenzar de cero otra vez con esta construcción, en vez de evolucionar y hacer estas autoevaluaciones que estás planteando para seguir mejorando la investigación en aquellos lugares que a lo mejor se ha quedado más trunco y le ha costado llegar a la sociedad, por ejemplo, ¿no? O al Sí. medio, como Sí, reflejas vos. incluso la misma escuela austríaca, Hmm. de la cual el presidente Sí. bueno, dice Mm. adherir o adhiere, bueno, implicó también una crítica a otras escuelas económicas Exacto. y a otras ideas de la economía, y en algún momento quizás pareció absurda, Hmm. ¿no? Como suele pasar con toda idea más o menos novedosa. Sí. Hay un momento porque no se encaja tanto a la realidad del momento. Y hoy parece un Pero poco de eso se absurda, trata. ¿no? En este mundo, pero bueno. Parece Claro. lejana. Sí. Sí, parece lejana. Si es que sigue esa teoría, que yo no estaría tan seguro de que sea así, ¿no? Claro. Ujú. Sí. ¿Por qué es importante investigar, secretario de investigación, director? En estos tiempos. Sí, yo creo que ahí hay algo de lo que dije ya está puesto. En términos... A ver, en la universidad nuestra, lo que uno advierte es la vocación a devolver y a dar al medio, ¿no? Nosotros lo que nos proponemos ahora con estas políticas que estoy comentando
es poder no solo visibilizar eso, sino potenciar eso que ya está en la universidad, ¿no? Eso me parece que es una característica muy clara de nuestra universidad. Entonces, porque efectivamente hay muchos para qué que uno puede encontrar. Sí. Ahora, si uno piensa el para qué, digamos, situado nuestro, y acá hay una cosa claramente vinculada al entorno, ¿no? Pero más allá de eso, indudablemente que el sostenimiento del pensamiento crítico, como decía recién, es algo que humaniza, digamos, ¿no? que civiliza, que genera una vida simbólica que vos podés decir desde, no sé, estudiar una bacteria en un lácteo, bueno, encontrar la forma de que esa bacteria actúe sobre ese lácteo de otra manera. Está repensándonos todo el tiempo también, de cierta manera. Exacto, porque lo que está repensando el investigador es de la comunidad científica para generar un avance. Igual en las ciencias sociales, si alguien piensa juventudes, bueno, ¿de qué manera podemos preguntar a la juventud, podemos encontrar en la juventud tales o cuales características? O en la teoría política, o en, no sé, la educación, cómo mejorar la forma de educación. Digamos, siempre en la investigación está la posibilidad, principalmente el deseo de saber, ¿no? Y eso me parece que es una gran cuestión, y vuelvo a la coyuntura, digamos. Lo que charlamos muchas veces con Jorge Annunziata es esto de cómo este gobierno tiende a no generar expectativas casi en ningún ámbito, casi en ningún sector, ¿no? Pues si vos dijeras, bueno, yo recorto acá, pero acá abro otra cosa, ¿no? Le recorto a pero qué sé yo, no sé, el sector del acero o de la manzana, bueno, o decís de la ciencia, bueno, voy a recortar acá, pero vayamos hacia generar empresas de base tecnológica, startups, spin-offs, emprendimientos, digamos, no, de innovación científica, ¿no? Sí, el financiamiento en otro lado. Eso no aparece, entonces no. hay una... que me parece que ese es el principal problema. No hay una vuelta de tuerca hacia la producción y hacia la motivación de querer generar cosas nuevas. Porque además hay mucho del discurso de este gobierno en torno de eso, ¿no? De apostar al emprendedor, bueno, pero de alguna manera eso hay que hacerlo. Y en el caso de la investigación sí me parece decisivo eso, que de alguna manera se muestre un horizonte, porque si vos me decís no conformar los equipos de gestión y tampoco hay una orientación estratégica de la política de este gobierno, entonces ¿cuál es la idea de eso? Porque, digamos, sin investigación no hay soberanía nacional. El otro día, por ejemplo, un chico rindió un TFG, un estudiante rindió un TFG, un trabajo final de la materia que doy, que es política ambiental y energética, justamente, que era sobre la pesca ilegal en aguas, ¿no? En nuestros mares, o la pesca ahí sobre la milla que divide qué es legal y qué es ilegal, digamos. Bueno, esa investigación es decisiva para nosotros y para la soberanía nuestra. ¿Cómo hacemos para defender la soberanía de esos recursos? Qué sé yo, ahora estamos, viste que habíamos viajado en Malvinas, vieron que habíamos viajado en Malvinas con algunos compañeros, bueno, generar otros dispositivos también en la universidad para investigar eso, que tiene poco investigación, o no tan desarrollado como otras cuestiones. Pero al mismo tiempo, ¿de qué manera nos desarrollaríamos o nos pareceríamos a Alemania o a Irlanda si no promovemos que la gente nuestra capacitada, y promover la capacitación de la gente nuestra para generar conocimiento y generar innovación? Claro. No hay forma, digamos, y menos en el mundo de hoy, con las herramientas además tecnológicas que hay en el mundo de hoy. Nosotros tenemos que estar jugando ahí. Y me parece que en ese sentido el financiamiento público de la ciencia y la técnica me parece que es una cosa que no se discute en el resto del mundo. No.
para no nada. se discute. O sea, China va a discutir si financia o no financia. Estados Unidos va a discutir si no financia. Pero sí, además los mayores... Además la competencia está allí también. Está Claro. situada en la ciencia muchas veces. Es Exacto. algo que puede haber quedado de manera, obviamente, intangible de lo de la Guerra Fría, digo, pero ha quedado todavía. Por supuesto, porque ahí además, ¿quién es la máxima potencia? ¿Por qué China hoy es potencia? Exactamente. Porque desarrolló sus sistemas científicos tecnológicos. Exactamente. Por eso es potencia y por eso no lo era en el año 86. Sí. Y, Sí, y sí. va a llegar a ser la primera potencia, porque bueno, durante años estuvo planificando la forma. Por eso a lo mejor también el crecimiento de India en los últimos años. También, exacto. Y así algunos otros Exacto. que van apareciendo también Exacto. en esa discusión. Países no crecen sin eso y mucho menos... Y sin soberanía no podés crecer, No, es imposible. ¿entendés? Es imposible. Puede haber una ilusión Sí, sí. Pero, de algún sector, pero no es ¿saben soberano. lo que siento, muchachos? Que nosotros estamos hablando de esto y que hoy Adorni, el vocero presidencial, habla de que se abren las importaciones de la canasta básica. Ujú. Eh, Sí, a mí me gustaría saber esa qué piensa Molino de Río Plata, Sí. qué piensa Danone, qué piensa Arcor de eso. sí, yo creo que a lo mejor Arco y Molino Danone tienen la espalda. El resto, bueno, el resto se terminan. Pueden llegar a estar un tiempo más, pero no les debe gustar nada Sí. esta declaración. Seguro que no. Seguro que no. Y bueno, y esto también está sucediendo. Por eso creo que son todos los debates que tenemos que dar, pero son tantos, todo el tiempo, que al fin y al cabo también cuando vemos la situación económica de cada argentino y argentina, es un bolsillo que se va licuando y además también tenés todos estos conflictos abiertos. Bueno, el nuevo de hoy es otra vez hablar del Inca. Ujú. Otra vez con el gran recorte que está cayendo sobre el Inca. Sí. Y nosotros tenemos que tratar de puntualizarlo y contarle a la gente lo que pasa en la Universidad Nacional de Villa María. Y ojalá que nos puedan entender también lo que significa, Jorge, esto. Sí, La importancia de la ciencia para el futuro y para cuidarnos un poquito más los argentinos entre nosotros, de hermanarnos en algo. Porque siento que esa grieta que algunos llamaron, más allá de que exista hace mucho, tiene cada vez una palada más grande, ¿no? Sí, yo volviendo, por ejemplo, en tecnología de los alimentos, Sí. es una línea clave, digamos, en nuestra universidad, ¿no? Sí, muy importante. Es una línea fundamental y es una línea fundamental y además para Villa la María, región. sí, claro. Es una línea que además puede ser decisiva para que muchos de las empresas Ujú. puedan crecer, puedan subsistir incluso, Sí. ¿no? Entonces, está toda la contra del contexto o de la coyuntura, pero también eso nos empuja a nosotros a decir, bueno, esto lo tenemos que fortalecer, Sí. tenemos que generar lazos más fuertes, más institucionales y más virtuosos. Bueno, me parece que eso es lo positivo bueno, como para rescatar algo positivo de todo esto, de decir, bueno, la universidad ha crecido mucho en investigación, estamos generando formas de transferencia, podemos generar muchas más y tenemos que avanzar hacia eso. Sí, sí, y más que nunca creo que tiene que haber también un sentido de comunidad universitaria y de unidad también, ¿no? Para defender todo esto y mucho más. Sí, yo creo que eso, estimo que eso está, Sí. pero sí, y sí, yo creo que más, Pero digo, también más acción más allá de la también, comunidad ¿no? universitaria también podemos sumarle a nuestra ciudad la importancia que es Sí, sí, la sí. universidad para Villa María, por ejemplo. Sí, yo creo en ese sentido que mucha gente conoce la relevancia, ¿no? Sí, Digamos, si uno no quiere valorar la relevancia de algo o si desprecia algo, es muy difícil, digamos, entrar en ese sentido, ¿no? Pero bueno, me parece que ha habido muchas acciones en este último tiempo para generar un acercamiento de las ciudadanas, de los ciudadanos de Villa María, incluso al campus. sí, también. De la universidad. Pero además están las sedes, ¿no? Que ese es el desafío también. Articular la investigación no solo entre institutos, sino también entre las sedes. La vinculación que tiene las carreras de diseño industrial y de administración de empresas en San Francisco, en el medio de San Francisco, es fenomenal. Sí, Y la cantidad de egresados de esas carreras, que para no hablar de investigación, ¿no? De egresados de las carreras que trabajan en empresas,
Y son la mayoría. Muchos. Y a ver, nosotros no tenemos estudio al respecto y estaría bueno hacerlo, pero además son empleados, son gente que trabaja en las empresas que son empleos estables además, no es alguien que te va a renunciar y te va a hacer un juicio, digamos, laboral, ¿no? El egresado universitario en ese sentido tiene un valor muy grande. Ni hablar en Villa del Rosario también lo que significa veterinaria, y en la ciudad de Córdoba también lo que significa ciencia política, comercio internacional, sociología, y lo que ha significado para Córdoba durante el tiempo que la UNC ni siquiera tenía esas carreras, y la UNBM estaba dándolas ahí, ¿no? Y lo que significa hoy Córdoba también en términos de investigación. En Córdoba tenemos alrededor de 30 entre investigadores y becarios, y creo que me estoy quedando corto, de humanas y de sociales, ¿no? Entonces, bueno, ahí sí, yo creo que la universidad da mucho, que la investigación es absolutamente fundamental para construir un país serio. Así es. Gracias, Jorge, por venir. La verdad que ha sido una muy linda charla y poner en contexto también la situación de los investigadores en la UNBM. Bueno, muchas gracias a ustedes, como siempre. No, por favor, ahí estaba Jorge Foa Torres.